Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura y comentario de la obra de Sigmund Freud. Estamos en Tres ensayos de teoría sexual. A mis espaldas he querido presentarles una fotografía de la primera edición, que curiosamente no se alcanza a ver, pero este número de aquí no es 1905, como nos contó James Strachey en la introducción, sino 1906. Este, por supuesto, lo hago o lo obtuve de mi registro fotográfico de Sigmund Freud y quería comenzar la lectura compartiendo un pequeño extracto que está aquí abajo de la primera edición, de la foto de la primera edición, que nos dice, si los hombres supieran aprender de la observación directa de los niños, estos tres ensayos bien podrían no haber sido escritos. Debe recordarse, empero, que parte del contenido de esta obra, la insistencia sobre la importancia de la sexualidad en todas las actividades humanas y la ampliación que aquí se intenta del concepto de sexualidad, siempre ha sido, siempre ha suscitado las resistencias más enconadas contra el psicoanálisis. La tendencia a las frases grandilocuentes y altisonantes ha llevado al extremo de hablar del pansexualismo, entre comillas, del psicoanálisis, lanzando el reproche absurdo de que todo lo quiere explicar mediante la sexualidad. Mm, Vamos a ver, estoy viendo si vamos a abordar ya el texto. En este caso, o este video que estoy grabando, va a tratar sobre los prólogos de eh, las ediciones, al menos algunas ediciones, no todas, porque fueron muchísimas, de esta obra en alemán. Esta primera eh, será el prólogo a la segunda edición, es decir, son palabras del autor, ya son palabras de Sigmund Freud, a su propia obra en su segunda edición, ¿vale? Antes de comenzar con las palabras de Freud, viene la nota a pie de página número 1. Este prólogo fue suprimido desde la edición de 1920 en adelante, nos advierte James Strachey, pero bueno, nos lo presenta él. Vamos a ver. Dice Freud, el autor que no se llama a engaño sobre las lagunas y oscuridades de este pequeño escrito ha resistido empero la tentación de incorporarle los resultados logrados por la investigación en los últimos 5 años. No quiso destruir su carácter de documento unitario. Por eso reproduce el texto original con mínimas variantes y se contenta con añadir algunas notas a pie de página que se distinguen de las notas antiguas por llevar antepuesto un asterisco. Segunda nota a pie de página, nos dice James Strachey, esta distinción se eliminó en todas las ediciones posteriores. Ok. Continúa Freud. Por lo demás, es su ferviente deseo que este libro envejezca rápidamente a causa de la aceptación universal de lo que antaño fue su nuevo aporte y del rechazo de las deficiencias que contiene por las tesis correctas. Viena, diciembre de 1909, es decir, 4 años después de haber publicado este texto. Ahora continuamos. Viene el prólogo a la tercera edición. Y aquí ya no hay notas a pie de páginas, viene directamente Sigmund Freud. Tras observar durante un decenio la recepción y el efecto que este libro ha tenido, quiero dotar a su tercera edición de algunas observaciones previas, enderezadas a corregir malentendidos y reclamos incumplibles que se le han hecho. Sobre todo, es preciso destacar que la exposición parte de aquí enteramente de la experiencia médica cotidiana. De la indagación psicoanalítica está destinada a ahondar y a prestarle relevancia científica. Los tres ensayos de teoría sexual no pueden contener más que lo que el psicoanálisis necesita suponer o permite comprobar. Por eso queda excluido de alguna vez, queda excluido que alguna vez puedan ampliarse hasta constituir una, entre comillas, teoría sexual. Y es comprensible que ni siquiera tomen posición sobre muchos problemas importantes de la vida sexual. Pero no se crea que estos capítulos omitidos del gran tema fueron ignorados por el autor o que los desdeñó por considerarlos accesorios, es decir,
no relevantes. Ahora bien, este escrito es tributario de las experiencias psicoanalíticas que llevaron a redactarlo, lo cual se evidencia no solo en la selección del material, sino en su ordenamiento. Donde quiera se atiende a un criterio, perdón, donde quiera se atiende a un cierto itinerario de instancias. Se da prioridad a los factores accidentales. Los disposicionales son dejados en el trasfondo y el desarrollo ontogénico se considera antes que el filogénico. Antes de continuar. Ontogénico, filogénico. Lo tengo nuevamente en la punta de la lengua. No recuerdo cuál, si es el ontogénico o el filogénico. El ontogénico se refiere al desarrollo del individuo. El filogénico se está hablando de una filos, de una, digamos, relación de cómo una especie evoluciona con el tiempo, ¿vale? Por si las dudas, voy a la Real Academia Española. Ontogenia, desarrollo del individuo, referido en especial al periodo embrionario. Y ahora, en contraste, filogenia. Oh, filogenia. Parte de la biología que se ocupa de las relaciones de parentesco entre los distintos grupos de seres vivos, es decir, hablando de una especie ya. Una segunda concepción, según la Real Academia, nuevamente de la biología, origen y desarrollo evolutivo de las especies y en general de de las estirpes de seres vivos. Regresamos entonces al texto. En efecto, lo accidental desempeña el papel principal en el análisis y éste lo domina casi sin residuos. En cambio, lo disposicional, hablando de la historia genética, solo sale a la luz tras él como algo despertado por el vivenciar. Es decir, la genética no nos determina, pero eso no lo voy a ahondar mucho, lo explico en mi libro, por supuesto. Continúa el texto, pero cuya apreciación rebasa por mucho el campo de trabajo del psicoanálisis. Una proporción parecida gobierna la relación entre ontogénesis y filogénesis. La primera puede considerarse como una repetición de la filogénesis en la medida en que ésta no es modificada por un vivenciar más reciente. Por detrás del proceso ontogénico, recordemos, del desarrollo individual, se hace notar la disposición filogenética. Es decir, ahí está la genética, pero no determina. Continuamos con el texto. Pero en el fondo, la disposición es justamente la sedimentación, la base de un vivenciar anterior de la especie, el cual, al cual el vivenciar más nuevo del individuo tiene que agregarse como suma de los factores accidentales. Junto a su fundamental dependencia de la investigación psicoanalítica, tengo que destacar como rasgo de este trabajo mío su deliberada independencia respecto de la investigación biológica. He evitado cuidadosamente introducir expectativas científicas provenientes de la biología sexual general y o de la biología de las diversas especies animales. En el estudio de la técnica del psicoanálisis nos posibilita hacer sobre la función sexual del ser humano. Ah, La redacción no me gustó mucho, pero en otras palabras, lo que Sigmund Freud está, digamos, enfatizando es que nuevamente se remite a las observaciones que él pudo hacer en base a la técnica que él empezaba a compartir y, por supuesto, a poner en cuestionamiento frente a toda la comunidad científica de su tiempo, razón por la cual justamente se hizo de discípulos. Continuamos con el texto. En verdad, mi propósito fue dar a conocer todo cuanto puede colegirse, es decir, cuanto puede investigarse, acerca de la biología de la vida sexual humana con los medios de la investigación psicológica. Me era lícito señalar las relaciones de consecuencia y de concordancia obtenidas a raíz de esa indagación, por el hecho de que en muchos puntos importantes el método psicoanalítico llevara a perspectivas y resultados muy diversos de los producidos por la biología sola. No era razón suficiente para apartarme de mi camino. Antes de continuar,
Este comentario de Freud, digamos, toda esta idea, este pensamiento que nos comparte Sigmund Freud, nos da cuenta también de un cambio que hubo en él, del cual hemos hecho la investigación, hemos hecho, digamos, la historia de Sigmund Freud, médico, neurólogo, digámoslo así, un profesional sometido a la biología, a un Sigmund Freud psicoanalista, un Sigmund Freud que, enseñado por sus pacientes, puede dar cuenta a través de su teoría y a través de su práctica de cómo lo psíquico se impone a lo somático, lo psíquico se impone al cuerpo, ajá, y lo determina mucho más allá de la misma genética o que la misma genética. Ahorita continúo y finalizo este prólogo. En esta tercera edición, repito, en esta tercera edición introduje abundantes intercalaciones, pero renuncié a marcarlas, como en las ediciones anteriores, mediante un signo particular. Es verdad que en el campo que aquí abordamos, los progresos del trabajo científico se han hecho en la actualidad más lentos, pero hacía falta complementar este escrito para ponerlo en armonía con la bibliografía psicoanalítica más reciente. Viena, octubre de 1914, nota a pie de página número 1. En la edición, dice Strachey, en la edición de 1915 aparecía la siguiente nota al pie. Es decir, nuevamente palabras de Sigmund Freud. En 1911, luego de publicarse la segunda edición, apareció en Nueva York una traducción al inglés efectuada por A. Brill, y en 1911 en Moscú una traducción al ruso por N. Osipov. Nos dice Strachey en esta nota número 1. En vida de Freud se publicaron además las siguientes traducciones: al húngaro en 1915, al italiano en 1921, al español en 1922, al francés en 1923, al polaco en el 24, al checo en el 26 y al japonés en 1931. Continuamos, prólogo a la cuarta edición. Este es el último prólogo, entonces con este prólogo cerramos este video. Al seguido del prólogo o de las palabras prólogo a la cuarta edición viene un asterisco en el texto. Aquí el traductor James Strachey nos dice eh, Vorwort zur Wirten of Fleisch, separado, publicado por separado, véase supra página 111, las referencias bibliográficas correspondientes. A ver, permítame un momento. Voy a ir a la página 111. Generalmente no hago este tipo de revisiones. Mm, Voy a tener que recurrir a el traductor. Es que al parecer, mm, yo no sé qué signifiquen Vorwort. No sé qué signifique esa palabra que ahorita James Strachey nos está diciendo al respecto de este prólogo a la cuarta edición en alemán. A ver, no, eso está bien. Ahorita estoy ya en el traductor de Google. Va a ser entonces VORT, Vort. Permítame un segundo. Vor, Vorwort, Sur, ZUR. Ah, ahí está. Virten. Virten. Oh, diantres. Auflash. O Auflach. Auf, oh. Simplemente quiere decir prólogo a la cuarta edición. No sé por qué James Strachey nos mandó
a la página 111. Es justamente también por este tipo de am, observaciones cíclicas que James Strachey a veces me saca de quicio. Pero bueno, prólogo a la cuarta edición, dice Freud, retirada la marea de la guerra, puede comprobarse con satisfacción que el interés por la investigación psicoanalítica ha permanecido incoluble en el ancho mundo. Empero, no todas las partes de la doctrina tuvieron el mismo destino. Las formulaciones y averiguaciones puramente psicológicas del psicoanálisis acerca del inconsciente, la represión, el conflicto patógeno, la ganancia de la enfermedad, los mecanismos de la formación del síntoma, etcétera, gozan de un reconocimiento creciente y son tomados en cuenta aún por quienes lo cuestionaban en un principio. Pero la parte de la doctrina lindante con la biología, cuyas bases se ofrecen en este pequeño escrito, siguen despertando un disenso que no ha cedido, y aún personas que durante un lapso se ocuparon intensamente del psicoanálisis se vieron movidas a abandonarlo para abrazar nuevas concepciones destinadas a restringir de nuevo el papel del factor sexual en la vida anímica, normal y patológica. A pesar de ello, no me decido a suponer que esta parte de la doctrina psicoanalítica pueda apartarse mucho más que las otras de la realidad que colegimos, es decir, que podemos ver. Ujú. El recuerdo de que, el recuerdo que de ella tengo, repito, el recuerdo que de ella tengo y su examen repetido una y otra vez me dicen que nació de una observación tan cuidadosa cuanto desprevenida. Por lo demás, no es difícil explicar esa disociación que advertimos en el reconocimiento público. En primer lugar, los comienzos aquí descritos de la vida sexual humana solo pueden ser corroborados por investigadores que posean la paciencia y la destreza técnica suficientes para llevar el análisis hasta los primeros años de la infancia del paciente. Y aún suele faltar la posibilidad de hacerlo, pues la acción médica pide una solución mucho más expedita, en apariencia, del caso patológico. Pero los que no son médicos, repito, pero los que no son médicos y por tanto no ejercen el psicoanálisis no tienen absolutamente ningún acceso a este campo, ni posibilidad alguna de formarse una opinión no influida por sus propias aversiones y prejuicios. Si los hombres supieran atender de la observación directa de los niños, estos tres ensayos podrían no haberse escrito. Pero, además, es preciso recordar que una parte del contenido de este trabajo, a saber, su insistencia en la importancia de la vida sexual para todas las actividades humanas y su intento de ampliar el concepto de sexualidad, constituyó desde siempre el motivo más fuerte de resistencia al psicoanálisis. En el afán de acuñar consignas grandilocuentes, se ha llegado a hablar de pansexualismo del psicoanálisis y hacerle el disparatado reproche de que lo explica todo a partir de la sexualidad, entre comillas. Esto solamente nos asombraría si olvidáramos la confusión y desmemoria que provocan los factores afectivos. En verdad, ya hace mucho tiempo, el filósofo Arthur Schopenhauer expuso a los hombres el grado en que sus obras y sus afanes son movidos por aspiraciones sexuales, en el sentido habitual del término. Y parece mentira que todo el mundo de lectores haya podido borrar de su mente un aviso tan sugestivo. Pero en lo que atañe a la, entre comillas, extensión del concepto de sexualidad que el análisis de los niños y de los llamados perversos hace necesaria, todos cuantos miran con desdén al psicoanálisis desde su encombrada posición deberían advertir cuán próxima se encuentra esa sexualidad ampliada del psicoanálisis al eros del divino Platón. Véase Nachman So, Nachman So, 1915. Es decir, Nachman So, voy a deletrearlo, Nachmansohn. 1915 se refiere, por supuesto, a un escritor. Ahora finaliza este cuarto prólogo, o prólogo a la cuarta edición, Viena, mayo de 1920, es decir, 15 años de haber sido publicada la obra por primera vez. Con esto terminamos los prólogos, finalizamos esta porción de la lectura. Espero que se encuentren muy bien y espero
tener la oportunidad de vernos pronto. Cuídense mucho, por favor.